Doctor, honestly, I'm fine. And the only thing that's been hurting has been my back, and I think it's because I'm laying down too much. Still, it's better that you remain under our supervision. An ectopic pregnancy can turn complicated in the blink of an eye. Yeah, but what am I supposed to do? I have shows to do this weekend. Like, crowds of people have already paid to see me perform. If you leave this hospital, you're putting your life at risk, Jenny. I'm sure your fans prefer seeing you healthy and alive. Sí, mi amor. Sí, yo puedo hablar con los promotores y buscar la manera de cambiar las fechas, Jenny. What do I need to do to leave here on my own account? For that, you will have to sign some form where you assume full responsibility for what could happen to you and your baby. Okay, then bring me those papers so I can sign them and get out of here. Hija, eso es una locura, Jenny. Yo no estoy de acuerdo, mi amor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me tengo que arriesgar. Por mi bebé, por mis hijos y por mis fans que nunca me fallan. All right. But the moment you feel bad, you go straight to the nearest hospital. Yes, sir. Mi amor, estuviste increíble. El lugar está a reventar y el público te adora. Seguramente ahorita van a venir tus fans porque quieren que les firmes tus discos. Ay. ¿Estás bien? ¿Te dolió? No, ¿sabes qué? Estoy bien. Son los zapatos, mijo. Son los zapatos, ya. ¿Sabes qué, Jenny? Yo creo que no está bien que uses esos zapatos en tu estado, mi amor. Ay, ya. Son para el show, mijo. Ni modo que voy a hacer. Aparte, la noche apenas empieza. I'm okay. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos. Did it hurt? No, and actually, I've been feeling really good, except that, I'm just more tired and more sleepy than usual. There are symptoms of your pregnancy, but something seems odd. The ideal thing would be to operate on her this very Monday, doctor. She has a lot of work this weekend. Let's find the fetus first, and then we can schedule any invasive procedure. I hope we can see it this time. What is this? Did you find it? Yes. Do you see this dot? That's the fetus. But it's not on the fallopian tube anymore. It's gone all the way down to the uterus. Congratulations. Your pregnancy is back to normal. Seguro Mam te dijo que vinieras a hablar conmigo, ¿no? Pero no te gastes, Pete. I'm not gonna change. A ver, para empezar, el cambio y la transformación son parte de la vida. Eso es inevitable. Tú estás en otra etapa ya. Tienes 19 años. Estás estudiando. Vas a ser abogada, ¿qué no? Sí, pero para fregar a estos criminales y hacer que paguen por sus cochinadas. Mira, Pete, yo sé que estoy en la ruina, pero lo poquito que me queda lo voy a usar para hacer justicia. Mira, yo te entiendo, ¿verdad? Que te sientas mal porque Trino no ha pagado lo que te hizo. Pero quiero que sepas una cosa, que hay una justicia de la cual él no se va a poder escapar. Y es la única justicia que importa. Y es la justicia de Dios nuestro Señor. No, yo no puedo confiar en ese Dios. Porque si de verdad le importara como dices tú, no me dejaría sufrir tanto. ¿Y por qué no me quita este dolor? Porque justamente es ese dolor el que te va a hacer conocer a Dios. Lo vas a dejar entrar por medio de ese dolor. Rosy, entiende, adentro de ti hay una niña que está sufriendo y sufriendo mucho. No la puedes dejar morir. No se la puedes entregar al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad, pues. No la dejes morir, tú la puedes salvar. Yo no la maté. Fue Trino. Déjame te digo algo. Dios está contigo. Él no te suelta, Él te tiene agarrada fuerte, fuerte. Y aunque Trino te haya hecho lo que sea, Dios no te va a dejar. Y cuando menos lo pienses, Él te va a escuchar, Él te va a sanar. Let me put it this way. Dios no va a venir aquí a decirte lo que tienes que hacer. Sí. Pero Dios te va a mostrar el camino.
dicho nada desde que salimos del hospital, mi amor. ¿Quieres que llame a la clínica? A lo mejor te pueden hacer una cita y hacer el procedimiento ahí mismo. No. No. ¿Quién soy yo para quitar una vida que Dios nos dio, Jenny, si tienes la más mínima duda, mi amor, no lo hagas. Después la culpa va a ser peor. Ya me siento culpable, Juan. Siento que ya lo maté en mi corazón y por eso se escondió. Gracias a eso él está vivo. Y si estaba muy chiquito para estar en una imagen. No, babe. It was always there. Eso es una señal de Dios. Es para recapacitar, amor, para respetar su voluntad. Entonces, ¿me vas a hacer papá por segunda vez? This little fighter needs to live.